presupuesto, ley de financiamiento, ley impositiva. Voy a hablar particularmente de la ley de financiamiento, conocida como ley de endeudamiento. Nosotros la llamamos ley de financiamiento porque hemos mostrado en los números, en la realidad, que hemos tenido un manejo de la deuda que recibimos del gobierno anterior que fue absolutamente virtuoso. Necesitamos refinanciar los vencimientos de la deuda. Si no podemos hacerlo a través del sistema justamente de deuda y pago, entonces lo que va a hacer es que va a recaer ese monto sobre el presupuesto en general, poniendo en riesgo el resto de las erogaciones, el resto de los rubros que tiene que atender el gobierno provincial. Bienvenidos, bienvenidas a un especial de Contrastes Bonaerenses. Hoy vamos a abordar un tema de suma actualidad y urgencia en la provincia de Buenos Aires, que es el paquete de leyes que envió el gobernador Kicillof a la legislatura, que se sigue negociando a contrarreloj con una sesión ya convocada para este miércoles, y vamos a estar conversando sobre la opinión y el análisis del presupuesto provincial 2026, la ley impositiva fiscal y un proyecto que se presenta como financiamiento, pero nosotros preferimos llamar a las cosas por su nombre, es de endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, y vamos a estar para eso conversando con los dos diputados del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad en la provincia de Buenos Aires, nuestra compañera Laura Cano y nuestro compañero Ariel Moreno, que van a ser quienes seguramente planteen en el recinto y, por supuesto, como es característica del Frente de Izquierda, también en las calles, la única voz disonante y de rechazo a lo que es un paquete de ajuste, de endeudamiento, de precarización laboral. Así que queríamos conversar con ellos y desarrollar los ejes principales de lo que es un capítulo de también mucha negociación interna, ¿no? Vemos que el gobernador está, como decía hoy, contrarreloj, apresurando el tratamiento de un paquete de leyes que muy probablemente, si espera a la renovación en la Cámara de Diputados y de Senadores, la que se dio después del resultado electoral del 7 de septiembre, tenga muy difícil conseguir los 2/3 de los votos que se necesitan para la ley de endeudamiento. La ley fiscal impositiva, la ley de presupuesto ya tuvieron un dictamen favorable en comisiones, la de endeudamiento se sigue negociando y ahí también hay un capítulo que conversaremos con los diputados sobre el rol de los intendentes, una especie de premio consuelo de un porcentaje de esa deuda, destinarla a los municipios, como forma extorsiva también de asegurarse los votos que necesita para conseguir este paquete de leyes. Leyes que no pudo tener el propio gobernador en el 2025, que aspira a tenerlas y que parecería más discutida con los propios que con los ajenos. Así que bueno, vamos a empezar con esta conversación. Gracias, chicos, por estar acá. Bueno, para empezar, les pregunto a los dos, empezamos, Lau, con vos, una opinión general de este paquete de leyes. Sí, Lu, como vos bien decías, este paquete de leyes es, sin exagerar, de los más regresivos que ha presentado Kicillof en sus 6 años de gestión. Porque da continuidad a un ciclo de ajuste y endeudamiento, de tomar deuda para pagar deuda, eso lo vamos a conversar ahora, pero además en donde estudiando este presupuesto, nos damos cuenta que en las áreas más sensibles, áreas que han sido muy afectadas, además por las políticas del gobierno nacional para la provincia. Por ejemplo, educación. Educación, salud, vivienda, salario, aquellas que determinan la vida cotidiana de los millones de bonaerenses y trabajadores que vivimos en esta provincia, efectivamente lo que vemos es que en esas áreas también existe un ajuste si tomamos en cuenta o si comparamos con el último presupuesto aprobado y con el último presupuesto ejecutado, digamos. En relación a la deuda, ellos llaman con un pomposo nombre Ley de Financiamiento para la Provincia de Buenos Aires, lo que en realidad es endeudamiento, es deuda
por 3.685 millones de dólares entre lo que toman para pagar la deuda, los intereses de deuda que se pagaron en el 2025, lo que se autoriza para entes autárquicos de la provincia de Buenos Aires y lo que se solicita autorización para pagar durante el 2026. El 90% de ese paquete de dinero de 3.685 millones de dólares es para pagar deuda vieja, deuda que contrajo Vidal, que fue, que dicho por el propio gobernador Kicillof al asumir por primera vez la provincia de Buenos Aires, fue una estafa, una deuda que contrajo durante su mandato, con la cual no se construyó ni una escuela, con la cual no se construyó ni un hospital, y que a pesar de haber calificado como una estafa, durante todos estos 6 años, tomó la conducta de año tras año pagar dólar sobre dólar de esta deuda que contrajo Vidal. Lo que hizo fue refinanciarla, alargar los plazos, convertirla de dólar a pesos en parte, pero la sigue pagando, o sea, sigue pagando la estafa que nos dejó María Eugenia Vidal. Antes de pasar, Ariel, para dejar un dato, vos decís que hubo más de 1.000 millones de dólares que vencieron este año. No tuvo esa autorización Kicillof, pero se pagó igual. ¿De dónde salió esa plata? Sería muy interesante preguntarle a los ministros, al gobernador, ¿de dónde salió la plata para pagar deuda este año que no tuvieron autorización de endeudamiento? Es lo que nos preguntamos, no solo que nos lo preguntamos, sino que además intentamos preguntárselo en las diferentes instancias que hubo en la legislatura, pero escucha esta, porque en esas instancias en donde se presentó el presupuesto, en ninguna de ellas hubo posibilidad de que los legisladores preguntemos algo. Así que efectivamente es una pregunta que queremos que nos respondan, no a nosotros, sino al conjunto de las familias trabajadoras de esta provincia, de dónde se sacó el dinero, a dónde se recortó para pagar esos casi 1.000 millones de dólares. Bueno, esto, una síntesis de endeudamiento. Ariel, la ley de presupuesto parecería ser una ley que viene con recortes y con ajustes. Sí, tal cual. De hecho, en la introducción que hacen cuando envían las 3 leyes, el paquete, hay una denuncia muy fuerte con respecto al ajuste de la motosierra que viene llevando adelante el gobierno nacional, pero si bien esa descripción es así, nosotros de parte del Frente de Izquierda lo denunciamos en todos lados, en las calles, en el Congreso Nacional, en los consejos donde estamos. Pero, bueno, el problema es quién paga ese ajuste, ¿no? Que acá en Provincia de Buenos Aires se ve, como ustedes comentaban, que en las partidas presupuestarias hay una reducción, por ejemplo, en la educación de 24,78 creo que era, que bueno, es una reducción a lo que se venía aplicando y incluso comparado con el gobierno de Vidal, que era también similar, por debajo del 25%, es uno de los, de conjunto, presupuestos que más ajustan, ¿no? Y ajustan a los trabajadores de salud, de educación, que vienen reclamando que ese ajuste, digamos, golpea sobre todo a los trabajadores, porque después cuando se ve en la recaudación, en el aspecto impositivo, la recaudación, digamos, se mantienen los impuestos más regresivos, pero se congelan o se bajan impuestos a sectores del campo, sectores que concentran grandes tierras o lotes inmobiliarios. Y bueno, es parte un poco de ese paquete que después, sobre todo, se ve en los salarios, ¿no? Que es un reclamo que viene habiendo. Está bueno esto que incorporás de la ley fiscal impositiva, porque también es una discusión de dónde salen los recursos. Bueno, claramente de afectar a los sectores que más rentabilidad han tenido y que más beneficios han tenido, no. Pero decías un presupuesto de ajuste en estas áreas muy sensibles que planteabas claramente, educación, con una caída concreta en los recursos que se destinan, pero decías también a los trabajadores, o sea, salarios. ¿La pauta salarial está por debajo de la inflación en este presupuesto? ¿O cómo sería el esquema? Bueno, sí, incluso a los trabajadores el ajuste en el salario es de casi 32%, supera lo que fue el ajuste de los salarios que llevó adelante el gobierno Vidal. Entonces, es claramente un presupuesto de ajuste que incluso en las partidas presupuestarias, por ejemplo en salud, todos los trabajadores que están contratados, los becarios, ¿no? Que son más de 20.000, que son trabajadores que con distintas becas realizan
trabajo de planta. Muchos que digamos. ingresaron en la pandemia, ¿no? Para sostener los hospitales. Claro, que tienen salarios que son por debajo de 500.000 pesos, o sea, muy por debajo de la línea de pobreza, de casi salarios de indigencia, y no se estipula ni siquiera un pase a planta permanente. O sea, es parte, digamos, de cómo todo el plan del presupuesto es un plan de ajuste para los de abajo, para los trabajadores, y siguen beneficiando a los grandes sectores concentrados, ¿no? Sí, para mí es una definición importante esta que planteas, Ariel, porque bueno, con Laura lo ha denunciado varias veces también durante su mandato, porque hay un elemento real que es que primero que gobierna Milei, segundo que hay según denuncia el propio gobierno provincial, 12 billones de pesos de deuda de sí, partidas, más inclusive, sí. o más, si lo actualizamos, de partidas no transferidas, de obligaciones del Estado Nacional, desde coparticipación hasta obra pública, subsidio al transporte, el FONID, que era parte del salario docente, que la Nación no gira a la provincia en estos 2 años. El problema es qué haces vos con eso, ¿no? Entonces, el leer el presupuesto es analizar frente a esta realidad dónde se elige ir a buscar los recursos y sobre quién se descarga este ajuste. Fíjate vos este contraste. El gasto no salarial para seguridad contempla un aumento de más del 80%. Balas, patrulleros. Exactamente, pertrechos. gasto no salarial para seguridad. El gasto no salarial para salud es de apenas el 25%. Medicamentos, vacunas, insumos. Bueno, ahí están, digamos, cuando uno pone la lupa y analiza un poquito más en profundidad este presupuesto, que no es ni más ni menos que, por eso se llama ley de leyes, ¿no? Porque es la que determina luego, bueno, el programa que va a tener la provincia para el próximo año, y es, en última instancia, lo que determina la economía de cada una de las familias que vivimos en esta provincia, y por eso es que analizarlo y denunciarlo de esta manera es necesario, ¿no? Y a su vez no plantea, como decía Ari, un aumento salarial que llegue a recuperar lo perdido con Vidal, que fue un 28%, pero además, como decía Ariel, durante los 6 años que lleva Kicillof como gobernador, la pérdida del poder adquisitivo del salario fue del 31,8%. En educación, en salud, el pase a planta de los becarios queda pendiente, que son compañeros y compañeras que sostienen los hospitales el día de hoy. No se contempla la construcción de una sola vivienda para el 2026, es decir, nosotros el año pasado denunciamos que querían construir solamente 4.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, cuando la emergencia habitacional es más de 1 millón de viviendas en esta provincia. Bueno, no se contempla la construcción de ninguna vivienda. Y lo que significó la desregulación de alquileres, lo que significa para una familia que se sostiene con un salario poder alquilar o acceder a la vivienda. Un imposible, ¿no? ¿Quién paga los platos rotos del ajuste? Aquí está claro que el gobernador ha decidido un camino, y no es que paguen los grandes terratenientes del campo, ¿sí? No es que paguen los dueños de Nordelta, no es que paguen las grandes inmobiliarias, sino efectivamente que paguemos con el ajuste de las y los de abajo, ¿no? Pensaba este presupuesto en áreas productivas como, por ejemplo, la emblemática fábrica, el astillero Río Santiago, la fábrica de esta región. ¿Hay algún aumento, hay algún presupuesto que permita pensar en una reactivación? Bueno, el presupuesto no contempla una reactivación, que es un reclamo histórico que vienen haciendo los trabajadores y las trabajadoras del astillero. Y bueno, además hay un problema enorme en todo el país, pero en la provincia se ve claramente, ¿no? El gobierno provincial planteaba que iba a ser un escudo contra los ataques patronales, pero las empresas en provincia de Buenos Aires hacen lo que quieren. Habían algunos datos que planteaban que casi 6.000 lugares de trabajo cerraron a partir de la crisis económica que hay a nivel nacional, que eso aproximadamente son 170.000 puestos de trabajo, y que bueno, que son familias que se quedan en la calle, que incluso en el presupuesto se plantea un programa, ¿no? de recuperar, de conservar el trabajo, dicen, que bueno, es un programa de trabajo que destinan un presupuesto para pagar la mitad de los salarios de las empresas que dicen que están en crisis, ¿no? Que bueno, todos conocemos casos donde las empresas este tipo de crisis las arman, ¿no? Y
está enfocado, digamos, el problema que hay enorme de trabajo en la provincia, con los despidos, la desocupación, que llega casi al 10% en la provincia, de todo un programa para salvar a los empresarios más que a los trabajadores, ¿no? Entonces, ese subsidio no es al trabajador, es abaratarle costos al empresario. Sí, el presupuesto plantea una emergencia económica que le permite al gobernador manejar partidas de forma discrecional, ¿no? Pero no trata propuestas que hicimos nosotros con respecto a la emergencia laboral, ¿no? Que se prohíban los despidos, y bueno, está enfocado, digamos, de conjunto el presupuesto no para el beneficio de los trabajadores, sino de los empresarios. Parecería que Milei ha tenido un triunfo al menos en llevar la discusión política, el debate a su propio terreno, ¿no? No se discute la deuda. Las deudas se honran, aunque hayan sido una estafa, aunque se las hayan fugado o jugado en la timba financiera los dueños de los bancos y de las grandes financieras. Parece que el déficit fiscal a cualquier precio es otro elemento del relato que ha colonizado a todos los partidos políticos, ¿no? Porque uno mira el presupuesto y parece que se discute en el terreno de Milei. Sí, Milei impuso la agenda en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Más allá de los relatos progresistas que el gobernador tiene en determinadas áreas, lo que sucede realmente es que eso contrasta claramente con la realidad y lo que vemos escrito en el presupuesto y en este paquete de leyes. Por eso, para nosotros, subrayar que la estafa que contrajo Vidal hay que desconocerla y que ese dinero tiene que ir para salario, educación, vivienda, y que frente a grandes y extraordinarias crisis como esta, ajustes desde los de arriba para esta, hace falta también salidas extraordinarias. Por eso es que también desde el Frente de Izquierda, junto a los movimientos sociales, a organizaciones sociales y políticas y sindicatos combativos, estamos planteando una salida completamente opuesta a la que propone el discurso y el programa de Kicillof y del peronismo en su conjunto, ¿no? Que es esto de, resignarse y esto es lo único posible. Bueno, ya vimos, y creo que las elecciones dieron cuenta de eso también, de que el mal menor es simplemente una puerta para el mal mayor, ¿no es cierto? Y seguir perpetrando este ciclo de ajuste y endeudamiento, bajos salarios, trabajadores pobres. Sin duda, pintando este panorama, uno dice, este presupuesto se lo rechaza. Este presupuesto, este endeudamiento, el ajuste, hay que rechazarlo en las calles, sin embargo, no parecería ser la línea en la que están las conducciones sindicales, ¿no? Muy integradas al movimiento de derecho al futuro del propio gobernador. Sí, estuvieron todos estos últimos meses, incluso estos últimos 2 años casi, un poco preparando, ¿no?, la campaña y abocados a la campaña del gobernador. Incluso ahora llaman a acompañar el presupuesto, un poco trasladan también la amenaza de que es necesario, los intendentes también lo plantean, como amenaza de que no van a pagar los aguinaldos, pero casi una extorsión. Sí, porque aparte endeudemos a la provincia, si no, no se puede pagar aguinaldo. Claro, incluso nosotros vimos, la semana pasada estaban acá yendo al Ministerio de Educación a reclamar los docentes, ¿no? Le reclaman también en las asambleas de docentes el presupuesto, lo rechaza un sector importante porque hay un ajuste que es evidente, pero sin embargo, las conducciones sindicales llaman a acompañar el presupuesto, ¿no? Y también la semana pasada estuvieron los trabajadores de la salud que se movilizaron al Ministerio de Salud, que ni siquiera los atendió el ministro, es más, los esperaron a todas las trabajadoras, sobre todo, porque son sobre todo mujeres, las que trabajaban en el área de becarios, que es todo el sector de la provincia, pero también vinieron de La Matanza, del Policlínico de San Justo, del Hospital de Niños, del Hospital Equiza, compañeras con 20 años de antigüedad que trabajan en el área de salud y que cobran menos de 500.000 pesos. Son todos esos sectores los que ya se vienen movilizando, denunciando todo este ajuste y que nosotros también de los sectores del
del sindicalismo combativo, estamos convocando, ¿no?, a movilizar para denunciar este presupuesto de ajuste, rechazarlo y bueno, convocamos a todos los sectores que están sufriendo también el ajuste salarial, de infraestructura y de todo tipo, de que se movilicen para rechazar junto con el Frente de Izquierda este presupuesto que es claramente ajuste. Bueno, para reforzar la invitación que hacía Ariel, este miércoles 26, que está convocada la doble sesión en diputados y senadores para tratar este paquete de leyes, desde sectores del sindicalismo combativo, seccionales docentes recuperadas, junto con el Frente de Izquierda estamos convocando a partir de las 11 de la mañana, concentrarnos en 7:50, movilizar a la legislatura, ser una voz adentro del recinto con los compañeros, pero sobre todo en las calles, con los trabajadores y trabajadoras, con la juventud, que somos los que vamos y seguimos sufriendo las consecuencias de este presupuesto de ajuste y de este endeudamiento, a rechazarlo, a alzar la voz, a organizarnos y a pelear, como lo estamos haciendo a nivel nacional, contra la reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Milei y todos sus cómplices. Ya lo vimos, se empiezan a pasar de bando sin ponerse colorados, los que hasta ayer pedían el voto desde la oposición. En la provincia de Buenos Aires también tenemos la tarea de enfrentar este presupuesto, de enfrentar el endeudamiento, de pelear por recomponer los salarios, por terminar con la precarización y por fortalecer la pelea de las y los trabajadores. Para eso, las bancas de nuestros compañeros a disposición y la organización de este miércoles para darle voz a esa pelea.